Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Marco José Osorio Daza. Vengo a presentar sobre la asignatura de la teoría de la organización y la administración del ensayo número 2 y número 3. La primera pregunta que me correspondió diligenciar es cómo ha evolucionado la prevención de riesgos laborales en edades antiguas, medias y modernas contemporáneas. Entonces, en la edad antigua, ¿cómo iba evolucionando la seguridad y salud en el trabajo? Bueno, los egipcios, al realizar sus construcciones, las pirámides y esculturas, ¿sí? Enfrentaron un problema que era el trabajo en altura. En ello, ¿qué hicieron? Ellos, en su inteligencia en esa época, desarrollaron andamios tipo estructurales con maderas y amarres, ¿sí? Esto con el fin de realizar los trabajos, obviamente, que estaban por encima de la altura en la que ellos podían alcanzar. Pero se enfrentaron con otra dificultad, todo lo que eran los peligros, riesgos y accidentes laborales que se podían presentar al momento de la construcción de estas pirámides. Entonces, uno de los controles que utilizaron eran unos arnés tipo caseros, ¿sí? Para evitar lo que era la caída de trabajo en altura, tal cual como lo vemos en esta imagen, ¿sí? Nuevamente se enfrentaron a otro problema, que era el tema de que por no tener calzados, ¿sí? Se accidentaban, es decir, sufrían lesiones en sus pies, los cuales implementaron unas sandalias para evitar de que sus esclavos se accidentaran constantemente y no pudieran desarrollar las actividades programadas para ese día, y retrasaban así su construcción. Entonces crearon unas sandalias también tipo artesanales, ¿sí? Para evitar las punciones y lesiones en los pies. Otra metodología que utilizaron es el trabajo en equipo para el levantamiento de carga de estas estructuras que eran pesadas. En la Edad Media, ¿sí? Cuando digamos se empezó a explotar un poco más la agricultura, los agricultores se dieron cuenta que para de pronto utilizar su cuerpo físico para realizar los huecos donde sembraban como tal el alimento para consumir, se dieron cuenta de que utilizando la ayuda animal era un poco más ergonómico y más práctico para realizar esta actividad. Es ahí donde vamos trazando la línea de que primero era esfuerzo físico, luego aquí utilizamos la ayuda animal, ¿sí? Mejorando entre productividad, seguridad por el esfuerzo, ¿sí? Y obviamente el objetivo que era la cosecha como tal de los alimentos. Luego pasamos a la edad moderna. En la edad moderna, según investigaciones, pudimos determinar de que probablemente era la época en la creación de las industrias donde más hubo accidentes laborales, ya que aquí fue donde de pronto se implementó el uso de herramientas como mecánicamente hablando, es decir, ya no eran con animales, sino máquinas creadas por el hombre, y era una fuerza que no se daba para manipular, o era una fuerza un tanto complicada para la época, ya que era nueva para poder utilizar, y esto causaba de que estas fuerzas ocasionaran de que accidentes e incidentes e incluso fatalidades con los mismos trabajadores, ya que era una época que era de pronto fue la actualización o el desarrollo más bien de la industria. Luego pasamos al punto 2, que nos dice qué eventos históricos han marcado cambios significativos en la seguridad de los trabajadores. Bueno, hubo un accidente que ocurrió en 1911 en una fábrica, ¿sí? Donde fallecieron alrededor de 146 trabajadores a raíz de un incendio. ¿Qué pasó en esta época? Resulta y pasa que ocurrió un incendio, ¿sí? Al momento de evacuar, pues no, las salidas de evacuación, todo el mundo salió, no había plan de emergencia, no había señalizaciones ni nada por el estilo, solamente
una puerta que por ahí entraba y salían las personas. Y al momento de que el incendio se propagó por la fábrica, pues todo el mundo quería salir. Y es ahí donde, ocurrió esta tragedia de la muerte de 150 trabajadores. No contaban con sistema de emergencia, no contaban con extintores, solamente contaban con unos cubos de agua, las cuales se gastaron en los primeros, en el primer incendio incipiente. Luego, otro de los eventos que marcó la historia sucedió en 1930, ¿sí? En una mina, ¿sí? La cual se encontraban explotando, trabajando en esa mina, y al momento de realizar las explosiones salió una sustancia llamada sílice, ¿sí? La cual muchos trabajadores que trabajaban dentro de esa mina inhalaron esta sustancia, lo cual les generó una muerte en su totalidad durante ese proceso, a corto, mediano y largo plazo, de unas alrededor de 764 víctimas, ¿sí? Lo cual se puede apreciar de que por obviamente el sistema bajo de ventilación, los estudios pertinentes para realizar este tipo de minería, fue que afectó como tal fue lo que hizo que estas 764 trabajadores perdieran la vida. Otro de los accidentes que marcó el mundo fue hace poco, en 1986, en una planta nuclear llamada Chernobyl. ¿Qué sucedió? Que al momento de pruebas, los científicos en ese entonces tuvieron un exceso de confianza, lo cual generó de que la planta o el núcleo del reactor nuclear estallara y ocasionara la muerte instantánea de 3 personas en primera instancia. Como se encontraba una ciudad cerca de ellos, pues afectó toda una civilización, causando más de 4.000 muertos a corto, mediano y largo plazo. Hasta el sol de hoy todavía hay personas sufriendo por cáncer originado por la radiación. El tercer punto nos habla de las teorías administrativas que han influido a través del tiempo en la gestión de la seguridad y salud del trabajo. En ellas encontramos 5, la cual es teoría científica, que nos habla sobre la velocidad y la productividad de trabajadores mediante la ejecución de su trabajo, es decir, cómo desarrollando las actividades de una manera eficaz y de una manera rápida. La teoría clásica, que nos habla sobre la jerarquía, la división de trabajo y disciplina, es decir, la disciplina que hace el estudio con énfasis a las horas, tiempo y objetivo, para que los trabajadores cumplieran una meta y así la productividad pudiera subir mediante la disciplina. La teoría de comportamiento de relaciones humanas nos hace énfasis a que pues, los estudios le decían a los patronos de que los trabajadores, el ser humano, no podía ser tratado como máquina, que necesitaba descanso, que necesitaba su tiempo de comida, de almuerzos y demás, para así poder suplir y cumplir su trabajo. La teoría Z, que nos habla sobre los enfoques holísticos de la seguridad y salud en el trabajo. En sí es contribuyendo en el enfoque, ¿sí? de que los trabajadores realizaran sus actividades de una manera segura, de una manera de que existieran procedimientos o instructivos que le indicaran al trabajador cómo realizar su trabajo y que no se accidentara. Y la teoría estructuralista, que nos habla sobre las relaciones entre poder, entre patronos y demás patronos, ¿sí? Ya que de acuerdo a actividades que de pronto otros patronos realizaran, podía afectar otros trabajos. Es decir, aquí hablamos de tareas simultáneas que se puedan presentar dentro de una organización. Bueno, en el cuarto punto nos dice cuáles son los principales normas nacionales e internacionales que regulan la prevención de riesgos laborales. Entre ellas, fundamentalmente, hablamos sobre el decreto Madre 1072 del 2015,
la resolución 0312, ¿sí? La resolución 0312 que nos habla acerca de los estándares mínimos que debe tener las organizaciones tanto públicas como privadas. Por otro lado, la resolución 4272 que nos habla sobre trabajo en altura, es decir, trabajo en altura por encima de 2 metros. ¿Sí? Eso como haciendo un resumen de este punto. Y las normas internacionales que nos rigen en pro de la seguridad y salud en el trabajo es la ISO 45000, la ISO 45001, que nos recopila muchos estándares de seguridad que van por encima, ¿sí? No por debajo del decreto 1072 del 2015, que rige a las empresas públicas y privadas a nivel nacional. En el quinto punto nos habla sobre las buenas prácticas que han tenido varios países a nivel mundial, entre ellos está Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Japón. En Estados Unidos nos hace énfasis al cumplimiento de las OSHA. En Francia nos hace énfasis a los factores psicosociales que puedan presentar los trabajadores realizando sus actividades. Y en Inglaterra se basa en la evaluación constante de las actividades que desarrollen como tal los trabajadores, con énfasis en la identificación de peligro. Y en Japón tienen una metodología llamada Kaizen, que significa la mejora continua en nuestros procesos, es decir, si lo estamos haciendo bien, podemos hacerlo mucho mejor. Aquí en Colombia existen pues decretos, resoluciones, leyes y normativas que rigen las empresas públicas y privadas, ¿sí? Y nos dictan o nos explican qué nosotros debemos hacer en pro de la seguridad y salud del trabajo de nuestros colaboradores. En el punto 6, que es el penúltimo, nos habla qué papel cumplen los empleadores, trabajadores, colaboradores y el Estado y las organizaciones internacionales. Pues los empleadores tienen una finalidad, un punto específico: implementar su sistema de gestión y aportar los recursos para ello. Los trabajadores, cumplir las políticas de seguridad y salud del trabajo, asistir a capacitaciones y cumplir todo lo que esté estipulado dentro del sistema de gestión. El Estado, implementar decretos, leyes, resoluciones para que las empresas públicas y privadas lo ejecuten y hacer seguimiento y control de esto. Y los organismos internacionales como la OIT, la OMS y la Agencia Europea de la Seguridad y Salud del Trabajo se enfocan en realizar estudios, sugerencias a los países, ¿sí? Para que sugieran o expidan leyes o decretos en pro de la seguridad y salud del trabajo. Por último, ¿cuáles son los principales desafíos y retos de la inteligencia artificial frente a la prevención de riesgos laborales en Colombia y en otros países? Bueno, uno de sus objetivos es la comunicación a todas las personas trabajadoras, ¿sí? Para la prevención de accidentes de trabajo, ¿sí? Entonces, cabe resaltar que una mala información que brinde la IA puede ocasionar que existan accidentes de trabajo. Por eso es importante que estas informaciones sean claras, veraz y confiables para que las personas que de pronto visualicen estas recomendaciones que monten en el sistema de internet, ¿sí? Pueda obviamente generar un impacto positivo en vez de un impacto negativo. Bueno, muchas gracias por su atención.